decretando. Es decir, yo decreto que va a ser así. El creer en su teología, en su enseñanza, no sé, en su educación, el creer que ellos con sus palabras pueden cambiar las situaciones, las circunstancias, las personas, decretando. Hemos visto también en personas donde por medio de una oración le pueden decir a Dios: haz las cosas como a mí mejor me parezca. O no aceptamos, Dios, un no por respuesta. Querer hacer la voluntad de nosotros mismos. Y eso no es la oración. La oración no es manipular la voluntad de Dios. Vemos a nuestro Señor Jesús. Él mismo oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración tampoco, hermanos, es pedir cosas. A veces creemos que podemos pedir a Dios, pedimos cosas, pero para nosotros mismos. Entre paréntesis, aunque la oración incluye petición, la oración no es pedir cosas a nuestra manera. Ayúdenme un ejemplo. ¿Qué podemos decir de pedir? Necesito un carro nuevo, Señor. Dame un carro nuevo. Necesito tener ciertas cosas personales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos orando, pidiendo para nosotros, y lo vemos. No estamos orando siguiendo la voluntad de Dios, de lo que Él nos ha declarado en su palabra, qué es lo que Él le agrada, sino pedimos para nosotros. Y la oración no es solo pedir cosas, sino que la oración, hermanos, que más adelante lo hablaré, conlleva alabanzas, confesión, acción de gracias y sumisión a Dios. Charles Hodge, él dijo esto: así como la religión es una disposición interna del alma hacia Dios, la oración es la expresión consciente de esa disposición. Un alma que no ora está espiritualmente muerta, como un cuerpo sin actividad. Él dice que la oración es la expresión consciente de esta disposición. En otras palabras, si la religión, hermanos, es lo que se vive dentro, lo que hacemos, ayudar a los huérfanos, el ser reverentes con el Señor, si esa es la religión, lo que nosotros profesamos, ayudamos, damos de nuestro ministerio, eso es lo que vive dentro de nuestro corazón. La oración es lo que sale hacia afuera. La oración manifiesta lo que hay en el corazón. Una oración debe ser consciente, no es automática, no es mecánica. La oración implica entendimiento, intención y fe. Entonces, en la oración, hermanos, el alma que ya está orientada a Dios habla con Él, confía en Él, se somete a Él. Por eso la oración no crea una verdadera religión, sino que la oración la revela. No sé si escuché de nuestro pastor o no sé de quién lo habré escuchado, donde decía que en algunas reuniones ponía a orar a algunos hermanos. Porque muchas veces con la oración se revela qué hay en el corazón del hombre. Cuando pedimos cosas que Dios no nos manda, cuando buscamos que Dios haga nuestra voluntad. Entonces, ¿cómo es tu oración, hermano? Pero también la pregunta puede ser: ¿oras? ¿Oras a Dios? Si hay una verdadera religión en el corazón, habrá una oración. Y la oración, hermanos, y si la oración es solo palabras, sin una disposición en el corazón interna, esa oración se vuelve vacía e hipócrita. Entonces, vean esto, Proverbios 15:8. Dice Proverbios 15:8: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos
es su gozo. ¿Qué vemos aquí? Los actos externos de adoración que podríamos mostrar. Pongámonos de ejemplo yo. Yo muestro actos externos que ustedes pueden decir, hermano Isaías, y ama al Señor, es creyente. Puedo mostrar ritos, puedo mostrar buenas obras, puedo seguir al pie de la letra la Escritura, pero aún así, si mi corazón está lejos, si mi corazón, si lo hago solamente para engañarlo, si los hago solamente para aparentar, pero mi corazón está lejos, vivo en pecado, guardo pecados en secreto, no quiero nada con el Señor, no oro cuando nadie me ve. Eso es abominación a Jehová, son repulsivos para Dios cuando el corazón del adorador es malvado. Entonces, un alma que no ora, hermanos, está espiritualmente muerta. La oración, ¿cuál es la que sigue, hermano? La oración es esencial para la vida espiritual. Puesto como les decía ahorita, Dios ha ordenado que sus hijos, que todo aquel que es su hijo, vivan constantemente dependiendo de Él. ¿Cómo? Buscando su voluntad, dando gracias dependiendo de Él, dando gracias por medio de la oración. No puedo decir yo no puedo decir que soy cristiano, que soy creyente, que amo al Señor y vivir sin dirigirme a Él. Vivo como si Dios no existiera. O sea, yo no puedo decir que soy creyente y nunca tener una relación íntima con el Señor por medio de la oración. Porque también nos dice la Escritura con Mateo 7:7 que nos dice que si nosotros no pedimos, no recibiremos. Pero el Señor nos manda, hermanos, es esencial para la vida del creyente invocar al Señor, orar a Él, acercarnos a Él, para buscar su voluntad, para dar gracias por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia, invócame, dice el Señor. Te libraré y tú me honrarás. Jeremías 29:12, el 13 dice, entonces me invocaréis. ¿Quién invocará? Aquellos hombres, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré y me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero si no buscamos al Señor de todo nuestro corazón, Él no vendrá hacia nosotros. Él no nos dará de su favor. Entonces tenemos que tener esto en claro, hermanos. Todo verdadero cristiano va a orar. Todo aquel que es creyente va a orar. No hay un cristiano que no ore. Sí, hay cristianos deficientes en la oración. Pero aquel que no ora, aquel que no tiene una relación con el Señor, es porque no le ama. Sino que ¿por qué le amamos? Nosotros vamos a Él en agradecimiento. Veamos definiciones sobre la oración. Sí, justo estamos en la antes, hermanos. Veremos algunas definiciones que Charles Hodge nos dice, un autor también, Gruden, lo tomo, y John Bunyan. Acerca de la oración, Charles Hodge dice esto. La oración es la conversión del alma con Dios. Con ella le manifestamos o expresamos nuestra reverencia y amor por su perfección divina, nuestra gratitud por todas sus misericordias, nuestra penitencia por nuestros pecados, nuestra esperanza en su amor perdonador, nuestro sometimiento a su autoridad, nuestra confianza en su cuidado, nuestros deseos por su favor y por el cuidado providencial y bendiciones espirituales que nosotros y otros necesitamos. Dice Gruden, la oración
es comunicación personal con Dios. Lo que podemos llamar oración incluye oraciones de petición por nosotros mismos y por otros, a veces llamados oración de petición o intercesión, confesión de pecado, adoración, alabanza y acción de gracias, y también comunicaciones de Dios para indicarnos su respuesta. John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, dice esto: la oración, hermanos, es un derramamiento sincero, consciente y afectuoso del corazón o del alma a Dios, por medio de Cristo, en el poder y la asistencia del Espíritu Santo, por las cosas que Dios ha prometido o conforme a la palabra, por el bien de la iglesia, con sumisión en fe a la voluntad de Dios. Vimos estas diferentes definiciones que nos hablan acerca de la oración. ¿Y qué vemos en común entre ellos? Uno es la comunicación personal del hombre para con Dios. Se dirigen a nuestro Dios. La oración se dirige, que lo veremos en siguientes clases, no abordaré mucho eso, la oración va dirigida a nuestro Dios trino. ¿Se fijan? Como decía Bunyan, va dirigida a Dios por medio de nuestro Señor Jesús, con la fuerza y ayuda, la asistencia del Espíritu Santo. Nos habla que es un derramamiento sincero la oración. No hay palabras, no es de una manera hipócrita, no es una manera acercarnos sin fe. Veremos lo que la oración presupone acerca de Dios, hermanos. Cómo nosotros debemos acercarnos a Dios, presuponiendo lo que la oración presupone. La oración no es posible sin ciertas verdades fundamentales. Entonces, una de ellas es, primero, que Dios es personal. Dios es personal. Solo una persona se le puede decir yo o llamarla tú. Nuestro Dios es personal. Nos podemos dirigir a Él, Padre nuestro. Si Dios, hermanos, fuera una fuerza impersonal, si Dios fuera una ley moral solamente, la oración sería irracional. La oración presupone, por lo tanto, hermanos, que Dios nos oye, que Dios entiende, nos ama y nos responde. Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él está. Entonces, cuando nos acercamos a Dios por medio de la oración en agradecimiento, veamos a nosotros mismos que amamos al Señor, ya se nos expusieron los mandamientos y nos damos cuenta que estamos mal delante de Dios. Vamos por medio de la oración a rogar su misericordia, con un corazón sincero, como esos hombres cuando se les predicó el Evangelio, medio el apóstol Pedro, y que gritaron: ¿qué haremos para ser salvos? Arrepiéntanse de sus pecados por medio de la oración hacia Dios. Entonces nuestro Dios oye, entiende y ama. 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y vayamos tomando unas cosas, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios es personal. También, no solamente Dios es personal, hermanos, Dios es cercano a nosotros y relacional. Dios no es un Dios distante, que no podemos acercarnos a Él, sino que Él está dispuesto a relacionarse con sus criaturas. Y vemos el mayor ejemplo, que envió a su Hijo, Jesucristo, para romper esa separación que había entre el hombre y Dios. Es el pecado. Entonces, Dios es cercano y relacional. Conoce nuestros pensamientos, entiende nuestras aspiraciones, nuestros temores. Aún Dios las conoce, aún Dios conoce las no expresadas, las que no expresamos. Salmo 65:2 dice: tú oyes la oración. Dios
nos escucha. Dios es cercano y relacional. ¿Dios escucha a los pecadores? Pregunta. No. No los escucha, ¿por qué? Porque piden conforme, como lo decíamos al principio, piden conforme a su voluntad. Pero Dios nos escucha a nosotros que fuimos pecadores antes. El momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, porque fuimos a Cristo. Ahí Dios nos escucha. Pero cuando oramos conforme a nuestra voluntad, cuando oramos conforme a lo que nosotros queremos, cuando pedimos en la vanidad del mundo, en la vanidad de la tierra, Dios no nos escucha. Como lo leíamos en Proverbios 15:8 al principio. Pero hermanos, Dios es cercano y relacional cuando pedimos conforme a su voluntad. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hemos aprendido en base a la respuesta? Estamos hablando de una manera general acerca de lo que es la oración. ¿Por qué la oración es necesaria para los cristianos? Veíamos que es la parte principal de esta que Dios nos exige, dar una oración de gratitud. También dice, porque Dios da de su gracia y su Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de lo que presupone acerca de la oración. También la oración presupone, hermanos, que Dios gobierna soberanamente toda la creación. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos esa confianza en Él, que Él gobierna todas las cosas. Por eso vamos a Él, en agradecimiento, sabiendo que Dios es poderoso, que Él es soberano, que Él tiene control de todas las cosas. Y eso al creyente debe dar descanso. Nosotros no tenemos poder para controlar la naturaleza, la creación, pero nuestro Dios sí. Dios gobierna soberanamente toda la creación. Dios controla la naturaleza y sus leyes. Nada, hermanos, nada ocurre fuera de su dirección o permiso. Cuando nos acerquemos al Señor, nada, tengamos en mente esto en cuenta, que nada ocurre fuera de su permiso, de su control. La lluvia, la cosecha, la escasez no son eventos aislados a Dios, sino actos bajo su gobierno providencial. Dios tiene el cuidado de nosotros, Dios sabe hasta los cabellos que tenemos, Dios tiene el control hasta de los pajarillos. Dios gobierna soberanamente toda la creación. Pero también, hermanos, Dios gobierna el corazón del hombre, el corazón humano. La Biblia enseña que Dios no solamente gobierna los eventos externos, sino también el interior del ser. Dios dirige los pensamientos, sentimientos y decisiones de los hombres. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo el que quiere lo inclina. El corazón del hombre está en las manos del Señor. Y vean esto, hermanos. Por eso la oración tiene sentido. Dios puede cambiar circunstancias y personas. Dios cambia las circunstancias y puede cambiar a las personas. Dios puede cambiar personas, por ejemplo, cuando oramos por alguien. Nosotros no intentamos manipular a nuestros hijos para que vengan al Señor, o no podríamos aún así si lo intentáramos manipular. Su corazón puede seguir rebelde a Dios, seguir renegando en contra de Dios. Pero cuando nosotros pedimos que Dios obre internamente, hermanos, es allí donde nosotros no podemos llegar, pero Dios sí. Veo un estado de mi hermana Nubia, que hablando de la oración hacia los hijos, Dios puede cambiar, Dios cambia los corazones de los hijos por medio de ese medio que Dios ha dado a los hombres, que es la oración. Por eso tiene sentido, hermanos, que Dios puede cambiar las personas y las circunstancias.
Vemos ejemplos bíblicos cómo Dios toca el corazón de los hombres, cambia el corazón de los hombres. En Éxodo 9, cuando Dios cambió el corazón de Faraón. O cuando Dios, en Hechos 9, cuando Dios convirtió el corazón de Saúl. O cuando cambió nuestros corazones. O cuando cambió el corazón de nuestros hijos. Dios puede cambiar las circunstancias. Dios no solo actúa en personas, sino también en estas circunstancias, hermanos, cuando Dios abre y cierra puertas. Cuando oramos al Señor para que nos guíe en tomar decisiones correctas, oportunidades, tiempos, resultados. Dios tiene el poder de cambiar esas circunstancias. Por eso es que oramos, porque sabemos que nosotros no podemos, que somos limitados, que no tenemos la capacidad, pero nuestro Dios sí. Es por eso que vamos a Él a orar, pidiendo por nuestros hijos, pidiendo por alguna situación de enfermedad de nuestra familia. Sabemos que Dios tiene el poder para cambiar esas cosas, para cambiar el corazón del hombre. Proverbios 16:9, el hombre propone y Jehová dispone. Entonces, hermanos, la oración no contradice la soberanía de Dios. Podría venir a nuestras mentes y hablaba mi esposa conmigo sobre una pregunta que le hacía a Caleb. Mamá, si Dios conoce todas las cosas, si Dios sabe qué pasará y qué ocurrirá, ¿por qué nosotros oramos? ¿Por qué nosotros oramos y pedimos al Señor? Si Él conoce todas las cosas, si Él puede cambiar todas las cosas, si Dios gobierna todo, ¿para qué orar? Dios, hermanos, ha determinado usar la oración como un medio. Él lo ha instituido. Él nos dice, pidan y se os dará. Llamen y se os abrirá. En la soberanía de Dios hay dos verdades que nunca se contradicen. Dios ha decretado el fin. Dios ya sabe todas las cosas. Dios sabe aquellos que han de ser salvos. Pero también Dios ha decretado los medios. Nosotros no sabemos quién ha de ser salvos, pero Dios nos ha dado el medio de la palabra de Dios, de predicar el evangelio, de anunciar. Y veamos esto. La oración y la soberanía, hermanos, no se contradicen. Uno de esos medios, ¿recuerdan cuando hablamos de los medios de gracia? Uno de esos medios es la oración. Dios no solo ha determinado qué hará, sino cómo lo hará. Entonces, hermanos, veamos esto. Cuando oramos, no estamos informando a Dios. Cuando oramos, no estamos diciendo, Señor, está pasando esto, se te está escapando de la mano o algo. ¿Qué está pasando? Cuando oramos, no estamos cambiando su decreto eterno, sino que estamos participando en el medio que Dios mismo ha establecido para cumplir su voluntad. Cuando oramos, nuestro Dios sabe quién ha de ser salvo. Sí, nuestro Dios sabe si nuestros hijos han de ser salvos. ¿Y qué hacemos nosotros como padres? Padre, salva a mi hijo, ten misericordia de él. El Señor ya lo sabe, pero por medio de la oración es como nosotros participamos para cumplir lo que Dios ya ha determinado desde un principio. La oración no compite con la soberanía, hermano, sino que depende de ella. Tenemos que tener en mente esto también, que Dios no cambia porque nosotros oremos. Dios no cambia. Dios es inmutable. No hay cambio en Él. Una oración no cambia a Dios. La oración no cambia el carácter de Dios. No hace que Dios pase de no querer a querer. No convence. Nosotros no lo convencemos de hacer algo mejor. No. Lo que sí cambia es la situación que Dios ya ha determinado cambiar. Cambia el corazón de las personas involucradas.
Cambia nuestro propio corazón al alinearse a la voluntad de Él. Por eso, hermanos, oramos por la conversión de personas. Por eso oramos por reconciliación, decisiones y cambios reales. Oramos con esperanza, no con resignación, porque sabemos que Dios puede hacer algo que nosotros no podemos. La oración es un medio de gracia. ¿Qué sigue, Irma? Bueno, ahorita leeremos. La oración como un medio de gracia, es un medio de gracia. ¿Junto con qué? ¿Qué decíamos que son los medios de gracia? ¿De qué hablamos la vez pasada? ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios nos ha mandado? La cena del Señor, los sacramentos y la palabra de Dios y los sacramentos, hermanos. La oración también es un medio de gracia. ¿Por qué? Porque Dios fortalece la fe por medio de la oración. ¿Dónde? A pesar de las circunstancias que estamos atravesando, descansamos en el Señor. Fortalece nuestra fe. Al momento que nosotros oramos, Dios obra en el corazón del creyente. ¿Qué nos dice la respuesta? Que tenemos esta parte principal que Dios nos exige, que es la oración. Y también que por medio de la oración, Dios da su gracia y su Espíritu Santo. Por medio de la palabra, por medio de los sacramentos, recibimos la bendición de Dios, nos da de su Espíritu Santo, de su gracia. Así es como nosotros recibimos esta gracia por medio de la oración. Dios conforma nuestra voluntad a la suya, hermanos. Viene a mí el texto en Salmos cuando dice: deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos en tu corazón. Cuando yo no entendía esto, yo decía, bueno, pues me voy a deleitar en el Señor y el Señor tal vez me va a conceder ser exitoso y tener mucho dinero, tener muchas cosas. Yo pensaba con una mentalidad carnal. Es bueno que tal vez Dios nos da éxito, como hablamos acerca de la codicia, pero yo lo veía de una manera carnal, una manera aquí en la tierra. Pero cuando nos alineamos a la voluntad del Señor, hermanos, haremos lo que Dios nos ha mandado y nos deleitaremos en su voluntad. Entonces, la oración tomaré como esto. Yo creo que voy a abordar una parte de la siguiente pregunta, donde dice que Dios exige que nos acerquemos con un verdadero afecto y deseo de corazón. Y la respuesta 138 nos dice que da de su Espíritu Santo y su gracia a aquellos que con gemidos no fingidos ruegan a Él continuamente. ¿Qué es esto, hermanos? Hemos visto que la oración es un medio de gracia. Y ahora la respuesta nos dice que da de su gracia y su Espíritu Santo a aquellos que con gemidos no fingidos ruegan a Él. La oración verdadera, hermanos, es un derramamiento sincero. Es lo que dice la respuesta del autor del Progreso de Peregrino, John Bunyan. Su descripción acerca de la oración era que es un derramamiento sincero del alma delante de Dios. La sinceridad es una gracia que acompaña todas las demás, que sin ella ninguna acción cristiana, incluida la oración, es aceptada. Si no hay una sinceridad de nuestro corazón al acercarnos a Dios, primeramente no nos podemos acercar a Dios siendo rebeldes o siendo orgullosos, que Dios nos rechaza, sino que cuando nos acercamos con humildad, cuando nos acercamos con una sincera devoción a Él, al reconocer que somos malvados y que necesitamos de su gracia, hermano, esto es aceptado y escuchado por Dios. Dios no escucha oraciones cuando el corazón está dividido o aferrado al pecado. Primeramente deberíamos de ponernos a cuenta con el Señor, de arreglar nuestras cuentas con nuestro hermano, que dice la Escritura: si tienes un problema con tu hermano, ve y arréglalo
antes de venir a entregar la ofrenda. Debemos acercarnos con sinceridad a nuestro Señor, porque Dios no escucha oraciones cuando el corazón está arraigado en el pecado. ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? Examina tu vida. ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? Una, examina tu vida, pero si tu vida está de acuerdo a la voluntad de Dios, espera en el Señor. Pero si no, si tú sabes que hay un pecado que te está separando de la comunión con Dios, arregla eso. Orar sin sinceridad es hipocresía. Palabras sin un corazón. Si no hay sinceridad en nuestro corazón, solamente será hipocresía delante de Dios. Porque Dios promete, hermanos, ser hallado por quienes lo buscan de todo corazón. La sinceridad, ¿qué implica? Implica abrir el corazón sin evasivas, confesar la culpa sin disimular, sin excusar y clamar a Dios sin fingimiento. La oración sincera es la misma en privado que en público. No usa dos máscaras, porque podrían llegar hombres a hacerlo. Dios nos guarde de eso, nos libre. De yo poder hablar elocuentemente, hacer una oración elocuente, pero no oro en mi casa, no oro cuando nadie nos ve, cuando nadie me ve. Está fuerte lo que el texto que les compartía. O sea, no estamos orando, o estamos siendo reprendidos por el dedicar el tiempo en lo privado cuando nadie nos ve a orar al Señor. No podemos usar dos máscaras. No puedo orar de una manera pública y no orar en privado. Dios no mira la elocuencia. Dios no mira la elocuencia, que es donde recuerdo mucho unas hojas que nos leía el pastor. Creo que fue allá cuando estábamos en la librería. Leíamos un documento de Charles Spurgeon, no lo encontré, donde nos hablaba acerca de la oración. Y externaba el pastor Spurgeon, donde muchas veces nuestras oraciones parecían más predicaciones, o sea, más elocuencia en las palabras. Pero una oración aceptada por Dios es aquella que es sincera de corazón, aquella que demuestra que abre el corazón al Señor. No es la oratoria, no es la elocuencia, hermanos, sino la sinceridad del corazón lo que hace que una oración sea verdaderamente oración delante de Dios, o aceptada o aceptable ante Dios. Diferentes clases de oración. Tenemos estas diferentes clases de oración que al final todas estas implican una intensa súplica al Señor, arrepentimiento, adoración, intercesión delante de Dios. Brevemente, diferentes tipos, clases de oración, hermanos. La oración de adoración o exaltación es la oración que exalta quién es Dios, sus atributos y su gloria, sin centrarse en peticiones. O sea, mismo ejemplo cuando veíamos los 10 mandamientos. ¿Qué nos hace esta situación de darnos cuenta? Nos lleva a orar al Señor en exaltación. Salmo 103, 1-3 dice, del 1 al 3. Bendice, alma mía, a Jehová. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Señor, sabemos por medio de la obra de nuestro Señor Jesús que perdona nuestras iniquidades, y es una oración que nos lleva a exaltar su nombre. Tenemos la oración de invocación. Es cuando invocamos el nombre del Señor, reconociendo nuestra dependencia y buscando su presencia. Esa oración de invocación, cuando el pastor iniciamos el servicio, el culto de oración a nuestro Dios, que ora invocando el nombre del Señor para que seamos bendecidos, para que Dios nos ayude y nos dé de su gracia.
Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Hay la oración de ruego o súplica, que es la oración en la que clamamos a Dios por ayuda. Clamamos por gracia, misericordia en medio de una necesidad. Salmo 119, 149. Oye mi voz, Jehová, conforme a tu misericordia. Esa es la oración de ruego, hermanos, de clamar al Señor. Oración de gemido. Es la oración que surge del dolor profundo, cuando faltan las palabras, pero el corazón clama delante de Dios. Aún así, hermanos, vean qué bueno y qué misericordioso nuestro Señor. Y aun cuando no hay palabras para expresar, el Espíritu clama por Dios. Conoce las palabras que hay en nuestro corazón, aun sin nosotros hablarlas. Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Salmo 38:9 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Están las oraciones públicas, son las oraciones hechas en congregación, representando al pueblo delante de Dios. Cuando el pastor, el hermano que está enfrente está orando, o cuando tenemos la reunión de oración, nuestro pastor está orando, nosotros estamos escuchando, nos estamos uniendo a esa oración que el pastor, que la persona está dirigiendo para presentar al Señor, y cuando él termina dice amén y todos decimos amén. Cuando lo que se habló es en base a la voluntad de Dios, cuando nosotros reconocemos que esa oración agrada al Señor, todos juntos decimos amén como si fuese nuestra misma oración. Las oraciones de intercesión, las oraciones privadas, son las oraciones hechas en secreto, que lo sabemos. Cuando entramos en comunión personal con Dios sin buscar aprobación humana, es allí donde verdaderamente Dios conoce nuestro corazón, cuando nadie nos ve. Las oraciones de intercesión, somos llamados a orar para interceder, hermanos. Son las que rogamos a Dios por otros, por nuestros hermanos. Oración imprecatoria. La oración imprecatoria es la oración que clama por la justicia de Dios, entregando el juicio en sus manos y no en una venganza personal. Salmo 3:7 dice, levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío. Esa oración que tenemos para que se haga justicia, para que se lleve a cabo, para que el reino de Dios sea establecido, para que se cumpla su voluntad, hermanos. La oración de acción de gracias es la oración que reconoce y agradece la bondad de Dios, tanto en bendiciones como en pruebas. Primera de Tesalonicenses 5:17, dad gracias a Dios en todo. Escuchaba un hermano que decía, hermanos, nuestras reuniones de oración ya parece que estamos en el seguro. Puras peticiones, puras peticiones. O sea, no está mal, las peticiones son buenas, pero lo que dice el hermano, decía, parece que estamos en el hospital. Señor, sáname. Señor, sana a esta persona. Pero no hay agradecimiento. No hay agradecimiento en esas peticiones o en esas oraciones, sino que nos los demanda que demos gracias a Dios en todo. Ante la necesidad que estamos atravesando, que es difícil, que puede llegar circunstancias de prueba, de dolor, aún así en medio de esas circunstancias Dios nos pide que demos gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración, hermanos, debe expresar gratitud a Dios por todas las circunstancias.
faltan 10 minutos. Quisiera hablarles de un tema ya para cerrar, que comentaba el hermano, que escuchaba las semanas pasadas, acerca del ayuno. El ayuno, hermanos, está frecuentemente unido a la oración como una forma de súplica intensa, arrepentimiento, adoración e intercesión delante de Dios. El ayuno en el Antiguo Testamento, rápidamente. El ayuno se practicaba cuando el pueblo de Dios buscaba su ayuda en situaciones críticas. Nehemías, dice la Escritura, que ayunó y oró al enterarse de que Jerusalén estaba en ruinas. Esther y los judíos ayunaron ante el decreto que se había dado de muerte. Daniel ayunó con oración y luto y ceniza. Entonces el ayuno se relaciona, se asocia con un arrepentimiento sincero. Joel 2:12. Volved a mí con todo nuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Veamos el ayuno ahora en el Nuevo Testamento. El ayuno continúa, hermanos, siendo una práctica espiritual importante. Lucas 2:37 nos dice que una mujer llamada Ana servía a Dios con ayunos y oraciones. En la iglesia de Antioquía, en Hechos 13:2, dice que mientras ayunaban y oraban, el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo. Entonces vemos que los apóstoles ayunaban y oraban. Los apóstoles nombraban ancianos con oración y ayuno. Esto muestra que el ayuno acompañaba decisiones importantes y la búsqueda de dirección por parte de Dios. Aunque el Nuevo Testamento no exija específicamente que ayunemos o que fijemos tiempos especiales en los cuales debamos ayunar, Jesús dio por sentado que ayunaremos. Dio por sentado que ayunaremos porque Él le dice a sus discípulos en Mateo 6:16, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas. También en Mateo 9:15 Jesús les dice, llegará el día en que se les quitará el novio, entonces así ayunarán. Dice Gruden, la mayoría de los cristianos en Occidente no ayunan. Dicen, ya, eso era del Antiguo Testamento y ahora el cristiano no está llamado a ayunar. Pero si estuviéramos dispuestos, dice, a ayunar más regularmente, incluso por una o dos comidas, nos sorprendería cuánto mucho más poder y fuerza espiritual tendríamos en nuestras vidas y nuestras iglesias. Rápidamente, los propósitos y beneficios del ayuno. Aumenta la humildad y dependencia de Dios. Nos recuerda que necesitamos al Señor. Permite mayor dedicación a la oración. Al dejar de comer hay más enfoque espiritual. Es un acto de sacrificio personal para Dios. Fortalece la disciplina espiritual, o sea que entrena al creyente a resistir los deseos legítimos. Eleva la alerta espiritual y mental. Menos enfoque en lo material, más en lo eterno. Y expresa favor y urgencia en la oración. Simboliza que la petición es seria y profunda. Dios nos ayude, hermanos, y podamos rogar a Él que nos dé amor más por su palabra, por la comunión con Él. Leía también acerca de un autor que dice, las prisas es la muerte de la oración. La prisa. Muchas veces estamos en nuestros asuntos como padres, en el trabajo, en la casa, esto. Y hay prisas para todos. Pero si no somos disciplinados a lo que Dios nos ha llamado a orar, nos estamos perdiendo de muchas bendiciones y estamos dejando a un lado la comunión con Dios.
¿Tienen alguna pregunta, hermanos? 2 minutos.